La última vez que compartí con vosotros fue sobre el capítulo 21. Si os acordáis, ese día fue cuando Pablo decide ir a Jerusalén, decide seguir lo que cree que es la voluntad de Dios, a pesar de que sabía que iba a ser apresado, porque el Señor se lo había mostrado de forma clara. Y lo último que vimos fue como unos judíos de Asia le ven en el templo y le atrapan, montan un tumulto, intentan literalmente un linchamiento y Pablo, Pablo es liberado de una muerte segura en manos de los judíos por los soldados romanos. En dos ocasiones, después de esto, nuestro hermano anciano Marcelo nos ha hablado de los capítulos 22 y 23 de los Hechos. Quizás nos puede parecer que ha pasado mucho tiempo, pero lo que se relatan en esos dos capítulos transcurre en solo 4 días. Vamos a ponernos un poco en contexto y vamos a recordar rápidamente los hechos acontecidos en esos días y que se nos relatan en los capítulos 22 y 23. Mirad, cuando Pablo estaba siendo trasladado al cuartel romano, pide que se le conceda dirigirse a los judíos, y así lo hace, y les cuenta su testimonio, su origen judío, su formación teológica a los pies de Gamaliel, su celo en contra de los seguidores de Jesús de Nazaret. También les cuenta de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, las palabras de Ananías revelándole su misión de ser testigo, su regreso a Jerusalén y la visión que allí tuvo, en la que el Señor le dice claramente que le va a enviar a los gentiles. La multitud que hasta este momento estaba en silencio al escuchar esas palabras que iba a hablar a los gentiles, volvieron a chillar pidiendo su muerte. Y esa noche, después de revelar su ciudadanía romana a los que le iban a azotar, la pasa preso en el cuartel. El comandante romano, Claudio Lisias, quiere enterarse del porqué de ese afán de los judíos por dar muerte a Pablo. Y al día siguiente lo lleva ante el concilio de los judíos y Pablo, en medio de un ambiente caldeado, al mirar la audiencia y constatar que unos eran fariseos y otros saduceos, estos saduceos no creen en la resurrección, Pablo se identifica como fariseo y dice que se le juzga por su esperanza en la resurrección de los muertos. En ese momento se produce otra vez un jaleo enorme y una vez más tiene que ser rescatado por Lisias. Tuvo que intervenir, rescatarlo a Pablo y llevárselo al cuartel. Y esa noche el Señor se le apareció a Pablo, dándole ánimos y diciéndole que igual que le había sido testigo en Jerusalén, iba a ser testigo de él en... Muy bien, atentos, sí señor. Al día siguiente, han pasado solo 2 días, este es el tercer día, un grupo de judíos montan una conspiración para matar a Pablo. Y era tal su ofuscación que juran que no van a comer ni beber nada hasta que hayan matado a Pablo. Un sobrino de Pablo se entera y va al cuartel a darle aviso a Pablo y éste le dice a su sobrino que vaya al comandante y se lo explique a él. Lisias, cuando escucha el plan para matar a Pablo, moviliza rápidamente su ejército y organiza una escolta de nada más y nada menos que 470 soldados, 400 a pie y 70 a caballo, para custodiar a Pablo en su traslado a la ciudad de Cesarea, que era allí donde estaba el gobernador romano de la región, Félix. Si queréis saber más cosas sobre Cesarea, Armando en el boletín de esta semana ha puesto toda una página que nos habla sobre ello y es súper interesante. Pues esa noche la pasan en Antípratis, que es una ciudad que está a mitad de camino entre Jerusalén y Cesarea. Al día siguiente, ya solo los soldados de a caballo completan el viaje hasta Cesarea, donde entregan a Pablo a la custodia del gobernador Félix, al que le dan la carta que le ha escrito Lisias, y Félix, después de leerla, le dice a Pablo que cuando vengan sus acosadores,
tendrán una audiencia y Pablo quedó bajo custodia en el palacio de Herodes. Este es nuestro punto de partida para nuestro mensaje en el día de hoy. Sobre el capítulo 24 de los Hechos, muy bien, ahí tenemos lo que hay en el boletín sobre el bosquejo, que he titulado Pablo es juzgado ante el gobernador Félix, donde vamos a ver las siguientes partes. Los versículos del 1 al 9 veremos cómo los judíos acusan a Pablo. Del 10 a 21 veremos que Pablo expone su defensa. Luego veremos la resolución del gobernador. Luego veremos unas conversaciones interesantes que tienen Pablo y Félix. Y al final, el último versículo, veremos cómo Félix es desplazado y Pablo sigue preso. Y al final, en las conclusiones, veremos qué enseñanzas podemos resaltar para nosotros hoy de este texto. Vamos a meternos ya en materia. Hechos, todos a punto. Vamos a ir leyendo a medida que vayamos avanzando. Capítulo 24 y empezamos por el versículo 1. Dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Anías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Los judíos contratan a un abogado. Han pasado 5 días desde que el plan de matar a Pablo fue burlado. Pablo llega a Cesarea y ya no están en Jerusalén, ya no están en el concilio, ya no están en terreno de los judíos, ahora están en el palacio del gobernador romano. Pablo va a ser juzgado, no bajo la ley de los judíos, sino bajo la lex romana. Y estos judíos no tienen ni idea de cómo afrontar esa nueva situación. Así que con toda urgencia buscan un abogado, un profesional, que les ayude a presentar cargos contra Pablo y encuentran a este tal Tértulo, un profesional romano, al que le explican la situación y con lo que él escucha va a intentar cumplir su trabajo de la mejor manera posible. Me encantan las series de abogados y las películas de abogados. Me parecen súper interesantes y disfruto mucho. Y me impresiona ver cómo a un abogado no le importa mucho si su cliente es culpable o si es inocente. Si lo tiene que defender, su trabajo es defenderlo y conseguir, si es posible, su absolución o la mínima peso posible. Y en el caso del acusador, pues tampoco le importa mucho si es culpable o inocente. Su misión es conseguir que se le declare culpable y que se le consiga la máxima de eso posible. Así que es curioso ese oficio que es tan importante en eso de la justicia. Silvia nos podría hablar mucho sobre todo este tema de la justicia. Vamos a ver cómo Tértulo, este profesional, hace su trabajo. Empieza con un discurso adulador. Versículos a partir del 2. Dice: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, se está dirigiendo al gobernador Félix. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar y con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Tértulo empieza su intervención alabando al gobernador, pero nada de lo que dice sobre Félix es cierto. Si leemos en el boletín, y ahora le pido a aquel chico que está allí, que me busque en la página 5 del boletín, y busca lo que pone sobre Félix. Eso pone eso ahí un poquito, ahí está. Pues yo solo voy a recordaros, es súper interesante el trabajo que ha hecho Armando para esta semana. Voy a leer solo el párrafo donde dice que Tácito es un historiador, ¿vale? Dice que Félix gobernó la provincia de una manera mezquina y cruel,
El país estaba lleno de conspiraciones y finalmente fue acusado ante Nerón por los judíos y tan solo escapó al castigo por la intervención de su hermano Pallas, que se ve que es alguien que tenía buenas influencias en palacio en Roma. Así que Félix no era para nada un buen gobernante, ni un buen de eso como Tértulo le adula, ¿vale? Pero Tértulo lo que busca es, ya que sabe que sus argumentos y sus pruebas no son muy fuertes para conseguir una condena por parte de Félix, probar si adulándolo a su persona logra influir en la sentencia que después tiene que tomar. Y utiliza acusaciones falsas. 3 son las acusaciones que presenta Tértulo ante Félix. La primera, que es un promotor de problemas. Versículo 5. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Tértulo sabía muy bien que lo único que no consentía la tolerante Roma eran los disturbios civiles. Porque sabía que cualquier chispa podía prender una rebelión. Así que para Roma era muy importante tener controlados los territorios y que no se levantaran problemas. Así que si se entraba de que alguien era provocador de problemas, se preocupaba mucho de intervenir y de apresarlo e impedir que hiciera esa labor. Así que Tértulo lo que hace es, él utiliza esa acusación para intentar que Pablo sea condenado. Pablo sabe que es una mentira, pero es una acusación que tenía quizás surgir efecto. La segunda acusación que hace es que es cabecilla de la secta de los nazarenos. Y cabecilla de la secta de los nazarenos, dice el texto. Cuando habla de los nazarenos, evidentemente no habla de los seguidores de Jesús de Nazaret, los del camino, los que en Antioquía se les llamó cristianos. Había habido levantamientos, movimientos mesiánicos de falsos mesías en Palestina, no hacía mucho tiempo. Todos esos movimientos mesiánicos y levantamientos habían conseguido una histeria colectiva y habían provocado problemas. Tértulo esperaba que Félix, como romano, no podía tomar a la ligera la acusación de que Pablo era cabecilla de una secta, aunque sabía que era mentira, porque el mensaje de Jesús en ningún momento buscaba el enfrentamiento con Roma. Pero tenía que intentar algo que pudiera quizá resultar útil para la acusación de la persona a la que tenía que acusar. Y la tercera acusación que hace es que quería profanar el templo. Intentó también profanar el templo. Los sacerdotes que gobernaban el templo eran parte de los saduceos. Los saduceos eran el partido colaboracionista con los romanos. Profanar el templo era violar los derechos y las leyes de los sacerdotes. Y Tértulo esperaba que los romanos se pondrían de parte del partido pro-romano, que era el que llevaban los sacerdotes del templo. El resto del discurso, del breve discurso de Tértulo, también está lleno de falsedades. Vamos a seguir leyéndolo, cuando dice, y prendiéndole a Pablo, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y los judíos confirmaban diciendo ser así todo. Ellos, sí. Este párrafo está lleno de falsedades. No fue Lisias el que intervino con violencia. La violencia es la que estaban ejerciendo los judíos, ¿os acordáis? Estaban ahí linchándole. Querían matarlo. De no ser porque intervino Lisias,
hubiese muerto, hubiesen acabado con su vida. Pero Lisias, en la carta que le escribe a Félix, ya le habla de eso. Le explica claramente cómo los judíos estaban intentando matar a Pablo y él tuvo que intervenir y rescatarlo de ese linchamiento. Y todo eso ya Félix lo ha leído porque se lo ha escrito Lisias, así que Félix ya sabe la otra versión que reviene de Lisias. Seguimos y en los siguientes versículos Pablo va a exponer su defensa. Llega el momento de la intervención de Pablo. Y para que hable Pablo, yo me aclaro la garganta, que hoy he disfrutado mucho con la alabanza. Muchas gracias, hermanos. No me he preocupado de que tenía que predicar y lo he dado todo. Así que estoy con la garganta hecha polvo. Qué bueno es alabar al Señor. Llega el momento de la intervención de Pablo. Versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo no hace un discurso adulador. Lo que sí que hace Pablo es reconocer la autoridad de Félix como gobernador y apela a su conciencia. En cuanto a la acusación que le hacen de que es un promotor de problemas, estos son los hechos que le expone, versículos 11 al 13. Como tú puedes cerciorarte, lo puedes comprobar, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Parece que sea una eternidad, pero solo hacía 12 días que había llegado Pablo a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a ninguna multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Y ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Es decir, que eso de que soy un promotor de problemas, ni os cierto, ni lo pueden probar. Ni pueden probar lo contrario, no pueden probar que sea así. En cuanto a que es el cabecilla de la secta de los nazarenos, versículo 14, pero esto te confieso, que según el camino, el otro nombre que tienen los creyentes, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas escritas. Él se reconoce como un seguidor de Jesús de Nazaret, nazareno del camino, diferentes formas de llamar a los cristianos. Reconoce que sirve al Dios de su padre, de sus padres, y que cree todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. El cristianismo no surge de forma espontánea por la revelación de algún iluminado. El cristianismo surge como el cumplimiento de todo lo que Dios había escrito y prometido a su pueblo, y Él es el cumplimiento de esas promesas, de ese plan de Dios eterno. Es un paso más, el paso más importante, la venida de Dios a la tierra en la persona de Jesucristo, en el plan de Dios para esta humanidad. Sigue diciendo el texto que he escogido para la portada del boletín de esta semana, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Al final, en las conclusiones, hablaremos un poco más sobre este texto. Esta es la verdadera esperanza del creyente, el cumplimiento de nuestra fe, la resurrección de los muertos.
Los fariseos también tenían esa esperanza. ¿Y os acordáis? El proclamar esa esperanza en la resurrección de los muertos fue lo que motivó el tumulto que hubo cuando estaban en el Sanedrín, en el concilio. Pablo siguió diciendo: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Las convicciones, la fe y la esperanza de Pablo determinan su forma de actuar. Y por eso procuraba tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. En cuanto a la acusación de que quería profanar el templo, Pablo relata cómo sucedieron los hechos. Versículo 17. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Esta es la única vez en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles que Lucas hace mención de esa ofrenda que Pablo fue recogiendo por las iglesias para llevar a los hermanos necesitados en Jerusalén, y de la que sí se habla en varias de las cartas de Pablo. De hecho, al preparar las predicaciones sobre el texto de Hechos, nos hemos encontrado, los que hemos hecho, con la dificultad de que sabemos por las cartas que Pablo estaba haciendo eso, pero Lucas no nos lo relata, y hemos tenido que hacer referencia a lo que de información que sabíamos por las cartas de Pablo, de que una de las cosas que estaba haciendo Pablo al visitar las diferentes iglesias era recoger esas limosnas. Limosnas no es algo peyorativo, simplemente es una donación que su objetivo no es el ayudar en el templo ni ayudar a los sacerdotes o a los ministros, sino ayudar a gente que tiene necesidad. Y ese era el objetivo. Bueno, pues Pablo dice que estaba él, que después de muchos años vino a la nación a presentar ofrendas, y sigue diciendo: y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ahora aquí ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. En definitiva, no hay ni una sola prueba, ni un solo testigo que puedan presentar para demostrar las cosas de que le acusan. Pablo no había transgredido ni la ley romana ni la ley judía. Seguidamente vemos qué es lo que hace el gobernador, la resolución del gobernador. Dice entonces, versículo 22, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. ¿Qué hace el gobernador Félix? No dicta ninguna sentencia, sino que, como se dice, le da largas al asunto. Lo aplaza sine die, que dirían los técnicos. No toma una resolución. Ahora, lo que sí hace es, versículo 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Lo mantiene retenido bajo custodia, pero con algunos privilegios que le permitían ser visitado y atendido por sus amigos sin ningún tipo de restricciones. Venía a ser un encarcelamiento domiciliario o no sé, algo así.
Estaba retenido, pero con algunas libertades. Seguidamente vamos a ver esas conversaciones de Pablo con Félix. Durante el tiempo que estuvo Pablo retenido en Cesarea, fueron varias las ocasiones en las que Félix mandó llamar a Pablo para hablar con él. Eso nos relata el versículo 24. Pero algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. De Drusila, la mujer de Félix, volvemos otra vez, Marcel, Emilio, búscame la página 5 y búscame lo que está escrito ahí sobre Drusila, que también es muy interesante. De Drusila, mujer de Félix, el boletín podemos ver alguna cosa. Dice que era hija del rey Herodes Agripa I y de Cipros, hermana de Agripa II. Se casó con Asif, que era rey de Emesa, al convertirse éste al judaísmo. Pero fue posteriormente seducida a abandonar a su marido y casarse con Félix, el procurador de Judea. Otros historiadores hablan de que utilizaron magia para conseguir que esa mujer, que era muy joven y se ve que muy guapa, abandonara a su marido y se fuera con él. Así que la relación entre Félix y Drusila fue una relación que no nació de una forma muy adecuada y que fue más bien fruto de la fama de Félix como una persona hedonista que buscaba todo aquello que le apetecía. De hecho, el nombre de Félix no es su nombre real. Primero, es un nombre que él se puso porque Félix es feliz y él quería que le llamaran feliz porque su primer afán en la vida es conseguir todos los placeres que se le apetecían. ¿Qué hizo Pablo ante Félix y Drusila? Pues hemos visto. Y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Esa era la pasión de Pablo, compartir el Evangelio. Y eso es lo que hace, hablarles del Evangelio y de la fe en Jesucristo. Pero para ello, el versículo 25 nos da más datos de por qué caminos fue esa presentación de la fe en Jesucristo. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El mensaje de Pablo, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Pablo le habla directamente a Félix según su necesidad. Y le habla de las exigencias morales de Dios. Es un mensaje de juicio que pone en evidencia las faltas y los pecados de Félix. Pero a su vez es un mensaje que también, porque le habla del juicio, lleva implícito el mensaje del Evangelio, de la justicia de Dios que se satisface por el sacrificio de Jesucristo en la cruz y que nos ofrece el regalo del perdón si lo creemos y lo aceptamos. ¿Qué efecto tuvo el mensaje en Félix? Félix se espantó. No es un espanto de miedo, es un espanto de... Félix entendió el mensaje, se dio cuenta de su falta de justicia, de la ausencia total en su vida de dominio propio, de su pecado y de que le esperaba un juicio, no como los que él hacía, sino un juicio justo
ante Dios y se espantó. ¿Y cuál fue su reacción? A pesar de haber entendido el mensaje, no quiso aceptarlo. Pensó que ya tendría tiempo. Y le dijo a Pablo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entre las muchas características de Félix estaba la de que era un político corrupto. ¿Sabéis algo de eso? Mejor no hablar. El versículo 26 nos dice algo de eso. Dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Félix esperaba que Pablo intentara sobornarle con dinero para que lo soltase. Así que muchas veces lo llamaba a su presencia, pero Pablo nunca cayó en la tentación de hacerlo. Llegamos al último versículo del capítulo, versículo 27. Félix es desplazado y Pablo sigue preso. Versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años estuvo Pablo preso en Cesarea, confiando en que Dios cumpliría la promesa que le hizo de que sería testigo en Roma. Mirad, Félix fue reemplazado por su mala gestión, como hemos leído antes de las cosas que están puestas en el boletín. Los judíos redactaron una carta de queja por su gestión a César, que en ese momento era Nerón. Y dice que fue destituido. Incluso dice el historiador que no fue condenado porque intervino un hermano que tenía, se llamaba Pallas, que era muy influente. Y eso fue reemplazado por Porcio Festo. La próxima vez, el que le toque predicar sobre el versículo capítulo 25 nos hablará de quién era esta Porcio Festo. El último acto de injusticia de Félix fue que, aun sabiendo a ciencia cierta que Pablo era inocente, le mantuvo 2 años mientras que él estuvo preso en Cesarea. Y cuando él se fue, le dejó preso. Dice el texto que quizás sí para intentar congraciarse con aquellos que estaban tan enfadados con él, los judíos. Y aquí llegamos al final de lo que nos hemos visto en el texto, en el capítulo 24 de los Hechos. Y para concluir, me gustaría que reflexionemos sobre 2 cosas. La primera la identificaré con una pregunta. ¿Cuál es nuestra esperanza como creyentes? Piensa un momento en esa pregunta. Piensa cuál es tu respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es tu esperanza como creyente en Cristo? ¿Cuál es tu esperanza como creyente en Cristo? La gente a veces lo único que percibe de la fe de los creyentes es que esperamos ir al cielo. ¿Es esa tu respuesta? ¿Es esa tu esperanza? ¿Ir al cielo? El profesor, pastor y teólogo José de Segovia, en una de sus predicaciones precisamente sobre este texto, dice algo que me impresionó. Dice: es una tragedia que una y otra vez se haya convertido la esperanza de los creyentes simplemente
en el cielo. ¿No es cierto que esperamos ir al cielo? Sí, es cierto. Pero el cielo solo es una parte pequeña. Es la confianza que tenemos de tener una comunión inmediata con el Señor después de la muerte. Pero la esperanza cristiana es y debería ser sobre todas las cosas la resurrección de los muertos. Así lo dice Pablo una y otra vez, y hoy lo ha vuelto a decir en su defensa ante Félix, y ese es el texto que hemos escogido para la portada de nuestro boletín. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La resurrección es lo que da sentido a toda la Escritura y a toda la vida misma. Si el mundo tiene futuro, si la creación de Dios que está siendo maltratada y destruida por el ser humano tiene alguna esperanza, es por la restauración de todas las cosas que viene unida a la resurrección de los muertos. Si la justicia de Dios, que muchos dicen que no ven en este mundo, va a prevalecer por encima de todas las cosas, va a ser porque va a haber una resurrección de los justos y un juicio donde justos e injustos estaremos delante de la presencia de Dios. Todos vamos a resucitar y a presentarnos ante el juicio de Dios. Esta afirmación es central en el mensaje que Pablo predica. La esperanza cristiana es, sobre todas las cosas, la resurrección. Mucho más allá que solo el confiar en que cuando nos muramos estaremos con el Señor, lo cual es glorioso y maravilloso y es cierto. Pero nuestra esperanza tiene que ir más allá de que realmente se van a restaurar todas las cosas, que Jesús va a venir y va a restaurar su reino y que todos vamos a resucitar. Esa es la esperanza del cristiano. La otra reflexión que me gustaría hacer es: no aplaces las decisiones importantes. No aplaces las decisiones importantes. El gobernador Félix, después de escuchar las acusaciones de los judíos sobre Pablo, expuestas por su abogado Tértulo, después de escuchar el alegato de defensa de Pablo, en el que dejó de manifiesto que las faltas que se le atribuían eran falsas y que además no tenían ni pruebas ni testigos que lo pudieran demostrar. Habiendo leído la carta que le escribió el comandante Claudio Lisias, en la que dice, en Hechos capítulo 23, versículos del 26 al 29, dice: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, yo libré, yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por lo que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Pero fijaros lo que dice: pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Félix había leído esa carta, había escuchado las acusaciones, había escuchado a Pablo. Félix tenía toda la información necesaria para tomar una decisión. Había podido constatar que no había nada que le culpara a Pablo de ningún delito digno de muerte o de prisión. Por lo tanto, lo correcto, lo justo, era declararlo inocente y dejarlo en libertad. ¿Pero qué hizo Félix?
aplazó su decisión para más adelante y dejó a un hombre inocente en prisión. Unos días más tarde, él y su mujer Drusila mandaron llamar a Pablo y Félix se espantó. Y se espantó porque el Espíritu Santo, por medio del mensaje de Pablo, le mostró su situación ante Dios. Que tendría que compadecer ante el juicio de Dios en el juicio venidero. Y también le habló de la buena noticia de la obra de Jesús en la cruz por amor a él, como pago por su justicia. Pero no quiso hacer lo correcto y entregar su vida a Jesús y recibir la justificación por la fe y tener paz para con Dios, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Félix aplazó para más adelante esa decisión que suponemos que al final nunca tomó. Ahora vete, dijo, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Las personas pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. No nos damos cuenta de que no somos señores de nuestra propia vida, que no tenemos dominio de nuestro tiempo. La vida, la realidad, continuamente nos demuestra la impotencia, la fragilidad y la tremenda debilidad del ser humano. La historia nos cuenta que Drusila, la mujer de Félix, que estaba presente y que también escuchó el Evangelio de Jesucristo, unos años más adelante, en el año 79 después de Cristo, estaban con su hijo de vacaciones en una ciudad que era la preferida por los romanos para hacer sus vacaciones, en Pompeya. Y la erupción repentina del volcán Vesubio acabó con sus vidas. Ahora, en este momento, la pandemia en la que estamos pasando nos está recordando que esto es así. Miles de personas en todo el mundo están muriendo y se habían aplazado algo importante, se han quedado sin poder hacerlo. La historia y la vida continuamente nos lleva a ser conscientes de que no tenemos el control. Por eso el Señor nos dice hoy, no aplaces más las decisiones importantes. Sobre todo aquellas que tienen una trascendencia eterna. Quizás haya alguien aquí que conoce bien el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo te ha mostrado ya que eres culpable delante de Dios. Y tienes una convicción de pecado en tu interior. Algo que yo recuerdo como se lo sentí cuando era un niño, antes de aceptar al Señor. Y que a Félix le espantó. ¿Sabes que Jesús te ama? Y que su sacrificio en la cruz fue por ti, para que tú pudieras recibir el perdón y ser adoptado como hijo de Dios y tener una relación personal con Él. Y también sabes que tienes que tomar una decisión.
No es suficiente con tener el conocimiento intelectual de estas cosas. Necesitas tomar una decisión y tú lo sabes. Tú lo sabes. La decisión de venir a Él y hablar con Él y de decidir creer en Él y entregarte a Él. Incluso has decidido que un día lo vas a hacer. Incluso has decidido que un día lo harás. Pero lo estás aplazando para más adelante. Y el Señor te dice hoy, no aplaces más esta decisión. No dejes pasar más tiempo. Acepta al Señor. Tú ya sabes cómo. Acércate a Él. Pídele perdón. No dejes pasar más tiempo. Para ti y para mí, que ya somos creyentes, que tomamos un día esa importante decisión, la más importante de nuestras vidas, seguro que también tenemos cosas pendientes de tomar decisión. En cualquier ámbito, en la familia, el trabajo, los estudios, las relaciones personales, el servicio al Señor. Algunas veces es bueno no precipitarse. Y lo mejor es esperar, algunas veces solo. Pero hay aún otras muchas en las que ya sabemos que es lo correcto. Concretamente, en la obediencia a Dios. Cualquier cosa que Él te haya mostrado que tienes que hacer o que tienes que abandonar. Esa cosa que el Señor te está pidiendo que hagas. No aplaces más tiempo esas decisiones y haz hoy lo que el Señor te pide. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Que el Señor nos bendiga.